representado en la muestra de la colección permanente. Tenemos a Guillermo Laborde, y específicamente dentro de las decisiones curatoriales y como en el contexto de la exposición, en ese espacio donde habitualmente está el cuadro, el recreo que se exhibe en la colección permanente del museo, pedimos que en ese espacio el retrato que Laborde hace de Petrona en el 40, en el año además que el maestro muere. Y esto genera, digamos, es una pequeña sección de este cuadro de Laborde, Petrona, Pombo, que intenta establecer una referencia al magisterio, pero también un diálogo de vínculos y de algunos elementos de circularidad que va a tener el recorrido y la selección de obras de Petrona arriba. Hay una atención que tiene que ver con la fijación de una mentalidad colectiva que tiene que ver con los años 20. Un Uruguay festivo, autocomplaciente, que se anima a traer vinculaciones de vanguardias, licuarlas, no en otra vanguardia, sino en modalidades mucho más audaces que lo que venía siendo un novecentismo tardío. Eso está absolutamente ligado a Laborde, con viajes en Europa, y a muchos becados nacidos más o menos en los años 80 aproximadamente. Petrona es un poquito tardía en ese nacimiento, de lo que luego en los 20 se llamará planismo, y que Laborde es uno de sus principales componentes. Por eso la sala no se reduce a este espacio, sino que tiene derivaciones, y te pido por favor, Saban, de otras solturas, como las chicas en deporte de Laborde otra vez, con colores vibrantes, el retrato de Petrona y Laborde pintando a Pombo, su amigo y crítico de Petrona, pero también guiñadas a la aparición de los niños en juego en el universo contemporáneo de 1918. ¿Cuándo nace el planismo? Es todo un tema. 17, 18, por Cuneo, claro, por Causa, claro, por Arzadun también, que traducen ese interés en ese emergente plástico de la infancia. Esto puede traer también una introducción a lo que se verá arriba de Petrona. En la Escuela Chile, que se ve que en ese momento mi tía había prestado unos cuadros que ellos habían exhibido. Entonces, en agradecimiento, le hacen una especie de pequeña ceremonia en la cual va toda esa gente, que realmente yo ahí estoy en la foto, tengo 4 años, no sé mucho qué pasó, veo a mi abuela, a mi madre y a mi tía. Petrona es la que está atrás mío exactamente. Después hay alguna otra hermana más de Petrona que veo,
Marta Luisa, que es la que la acompañaba siempre. Hay una hermana de mi abuela, también que era de las menores, más o menos de la edad de Petrona, que eran amigas. Porque viste que ahí, cuando las familias eran muy numerosas, se juntaban una generación con la otra. Los más chicos de la generación mayor, por lo general, tenían edades similares a los mayores de la generación siguiente. Y eso es lo que podemos ver en esa foto. Bueno, mi nombre es Matilde Bocage Viera, soy la sobrina nieta de Petrona Viera. Mi madre era una de las hermanas menores de Petrona. Nosotros en casa la llamábamos Lala. Lala. A mi tía Petrona. Mi tía Petrona era Lala. Y mi madre queda viuda cuando yo tengo 2 años. Yo era muy pequeña. Y entonces vuelve a la casa donde estaba su madre y sus hermanas. Y yo de los 2 años a los 20, en que me caso y me voy de ahí, vivo con Petrona. Tengo una relación muy linda con ella, la verdad que muy, muy linda. Mi tía, a pesar de que era sorda y por lo tanto le costaba mucho comunicarse con los ajenos a la familia, ella con la familia tenía una buena comunicación. Y conmigo, siendo niña, una excelente comunicación. Tú sabes que los niños no tienen en cuenta esas cosas de las personas mayores, o yo no le encontraba diferencia a mi tía de mis otras tías. Si bien ella había, pues, por supuesto, había cosas que no podía hacer o juegos a los cuales no podía jugar conmigo, porque no oía, pero igual nos comunicábamos bien, por señas. Ella le había enseñado a hablar de muy chica, había tenido profesora en su casa, por supuesto, en aquella época. Todas mis tías habían tenido educación en su casa, solamente la menor fue a un colegio, fue al Instituto Crandon. ¿Tu mamá? No, había otra después que mamá, digo, la hermana menor, Sara, que tenía 6 u 8 años menos que mamá. O sea, fíjate cómo era en esa época. Todas tenían profesores en la casa. ¿Y eso porque era gente rica? Sí, era gente rica, pero además se acostumbraba. Era una familia muy conservadora, más que rica, era muy conservadora. ¿En qué sentido? En el sentido de que no les gustaba que las mujeres salieran de la casa. Una vez que muere mi abuelo y quedan en mala situación económica, mi abuela tampoco quiere que ninguna de sus hijas salga a trabajar. Entonces se arreglan como pueden, ¿viste? Pero no les gustaba determinadas cosas que en esa época las mujeres empezaban a emanciparse un poco, empezaban a salir, bueno. En relación también a la infancia con otros derroteros. Esto es calle, esto es fútbol. 2 mujeres miran, no intervienen, con lo cual hay toda una reflexión al respecto. Y los colores vibrantes y rosas y costa y ovejas y carros nos muestra que el Palacio Legislativo y la construcción del Salvo conviven con un Montevideo que está en ese margen del campo y ciudad construida. Estamos hablando de inmigración, no solo del exterior a Uruguay, sino del campo a la ciudad, y algo que empieza a congeniarse y que quedó marcado en el colectivo, en un colectivo también con fe democrática o con ejercicio democrático anual. Anual, digo, en los 20 se votaba por distintos motivos todos los años. O el clásico paisaje de Cúneo,
en relación a planos geometrizantes de color. Si hay que explicar luego qué es el planismo en Petrona, debe explicarse a través de una generación de planistas que están en la sala de la colección permanente. En derivaciones plásticas, temáticas, históricas, contextuales, y que entonces, si hablamos de Petrona como una excepción, relativicemos que esa excepción forma parte de un clima que caracterizó la plástica poquito antes de los años 20 y que ella proyectó mucho más allá de los propios protagonistas que gestaron o que trajeron o que coaligaron estas tendencias cromáticas, geometrizantes, sintetizadoras de lo que estaban aprendiendo en Europa y devuelven a través de una enseñanza.